El sobre temblaba en mis manos mientras el notario pronunciaba las palabras que destrozaron mi mundo. A Beatriz. Mi hija mayor. Lego la casa familiar en Santander. Las propiedades en la Magdalena y el grueso de la fortuna. Mi gemela. Sentada a mi lado. Palideció. Pero no tanto como yo. Y entonces. El golpe final, a Cristina. Mi otra hija. Le dejo este sobre cerrado. Con instrucciones de abrirlo en privado. ¿Por qué? ¿Por qué papá me relegaba a un misterio mientras Beatriz recibía todo lo que siempre había sido nuestro? Me levanté tambaleante. Ignorando las miradas compasivas de la familia reunida en esa fría oficina del centro de Santander. Con el mar Cantábrico rugiendo afuera como si reflejara mi furia interna. Beatriz me tomó del brazo. Chris. Espera. Esto no tiene sentido. Papá nos quería igual. Su voz era suave. La misma que me había consolado en tantas noches de infancia. Cuando compartíamos secretos bajo las sábanas en nuestra habitación con vista a la bahía. Pero ahora. Todo parecía una traición. ¿Igual? Ella era la perfecta. La hétero que había seguido el camino esperado, novio estable. Vida convencional. Yo había elegido ocultar mi verdad por miedo a su rechazo. A su decepción. Caminamos en silencio hasta el paseo de Pereda. Donde el viento salado azotaba nuestros rostros idénticos. Éramos gemelas. Espejo la una de la otra. Pero mundos aparte. Desde niñas. En las playas de El Sardinero. Habíamos sido inseparables. Beatriz. Siempre la protectora, yo. La soñadora que devoraba libros prohibidos y sentía un vacío que no entendía hasta la universidad. Cuando conocí a Laura y descubrí que mi corazón latía por mujeres. Papá lo supo. Lo supe por una mirada fugaz años atrás. Cuando me sorprendió besando a una amiga en el jardín. Nunca lo hablamos. Pero su distancia creció. ¿Era esto su castigo póstumo? Llegamos a casa, la casa que ahora era solo de Beatriz, y me encerré en mi antigua habitación. El sobre era grueso. Con su letra temblorosa, para Cristina. Mi hija valiente, ¿valiente? Rompí el sello con dedos temblorosos. Dentro. Cartas. Decenas de ellas. Y una confesión que me dejó sin aliento. Querida Cristina, empezaba la primera. Fechada hace 10 años. Si lees esto. Es porque ya no estoy. He guardado tu secreto todos estos años. No por vergüenza. Sino por protegerte de un mundo que aún no entiende. Pero también he guardado el mío. Mi corazón se detuvo. Papá. ¿Qué secreto? Seguí leyendo. Las palabras borrosas por lágrimas que no sabía que derramaba. Él había amado a un hombre en su juventud. En los años duros de la transición. Cuando España apenas salía de la dictadura. Un compañero de la universidad. Muerto joven en un accidente. Papá se casó con mamá por deber. Por familia. Y nos tuvo a nosotras. Pero nunca olvidó. Te vi sufrir en silencio. Como yo sufrí. Por eso. Te dejo esto, documentos de una cuenta en el extranjero. Dinero que acumulé en secreto para que seas libre. No quería que Beatriz cargara con todo, ella tiene su vida trazada. Tú necesitas alas. ¿Alas? Era una fortuna discreta. Suficiente para independizarme. Para vivir sin ataduras.
Pero el dolor era mayor. ¿Por qué no me lo dijo en vida? ¿Por qué me hizo sentir rechazada? Salí corriendo a buscar a Beatriz, que me esperaba en el salón, con los ojos hinchados. Lee esto, le dije, tendiéndole las cartas. Ella las devoró en silencio, su rostro pasando de confusión a horror, a compasión. Chris, papá era como tú. Y te dejó esto porque sabía que lo necesitarías más. Nos abrazamos entonces, como en la infancia, pero con un peso nuevo. El secreto de papá nos unía ahora, revelando que su aparente favoritismo era protección disfrazada. Los días siguientes fueron un torbellino interno. ¿Por qué papá no confió en nosotras viva voz? Me torturaba la idea de que murió cargando solo su verdad, temiendo nuestro juicio. Beatriz, siempre la racional, insistía en que era su forma de amor, quería que viviéramos sin su sombra. Pero yo sentía rabia. Rabia por los años de silencio. Por las miradas evasivas en cenas familiares. Por haber creído que me repudiaba. Decidí confrontar el pasado. Fui al cementerio de Ciriego, donde el mar se ve al fondo. Y hablé con su lápida. Papá, ¿por qué no me dijiste? Podríamos haber sido aliados. El viento llevó mis palabras. Y en ese momento sentí una paz extraña. Su secreto era mi herencia real, la libertad de ser yo. Beatriz me acompañó después. Y compartimos anécdotas de infancia. Riendo y llorando. Ella confesó sus propias dudas, siempre envidié tu valentía. Chris. Yo seguí el camino fácil. Por primera vez. Vi grietas en su perfección. El dinero del sobre me permitió mudarme a un piso pequeño en el centro. Cerca del centro Botín. Donde empecé a pintar, algo que siempre quise pero reprimí. Pero el verdadero cambio fue interno. El malentendido con papá se disipó, dejando espacio para el perdón. Y con Beatriz, nuestra relación se profundizó. Ya no éramos la hetero y la lesbiana, éramos gemelas con secretos compartidos. Heridas sanando juntas. Meses después, en una tormenta típica de Santander, Beatriz vino a mi puerta empapada. Chris, no quiero la casa sola. Ven. Vivamos juntas como antes. Acepté. Y en esa casa que creí perdida, encontramos un nuevo comienzo. Papá nos había dado, al fin, lo que realmente importaba, comprensión. La reconciliación con Beatriz trajo una calma efímera. Pero los demonios internos no se apagaban tan fácil. Cada noche, en la casa que ahora compartíamos de nuevo, revivía las cartas de papá. Su confesión me liberaba. Sí. Pero también me enfurecía. ¿Cuántas veces había estado a punto de contarle mi amor por Laura? ¿Solo para retroceder por su silencio? Él lo sabía todo el tiempo. Y guardó su propio dolor como un escudo. Beatriz notaba mi inquietud. Chris. Hablas en sueños, me dijo una mañana, sirviéndome café en la cocina con vista a la bahía. Sus ojos, idénticos a los míos, reflejaban preocupación genuina. Es por papá, ¿verdad? ¿Sientes que te traicionó? Asentí. Incapaz de mentir. Me hizo creer que me rechazaba por ser yo. Y ahora sé que era él quien se rechazaba.
Ella se sentó frente a mí, tomando mi mano. Yo también me siento culpable. Fui la buena hija. La que no daba problemas. Quizás él pensó que yo no entendería. Su voz se quebró. Por primera vez. Vi vulnerabilidad en mi gemela perfecta. Beatriz había sacrificado sueños por complacer, estudios de derecho en lugar de arte. Un novio que no amaba del todo. Tal vez su herencia desigual era su forma torpe de equilibrar. Decidimos investigar más. En el ático. Encontramos cajas olvidadas, fotos antiguas de papá con un joven de mirada intensa. Cartas amarillentas dirigidas a mi querido amigo. El hombre era Miguel. Muerto en un accidente en los 80. Papá nunca superó esa pérdida. Viví una vida a medias, escribía en un diario escondido. Mi pecho se apretó. Cuánto sufrimiento silencioso. Esta revelación nos acercó más. Pero también avivó conflictos viejos. Beatriz quería vender parte de la herencia para donar a causas LGTB. En honor a papá. Yo me opuse al principio, es su dinero. Ganado en silencio. Discutimos acaloradamente en el salón. Voces elevadas por primera vez en años. Tú siempre tan cautelosa. Chris. Papá quiso libertad para ti. No cadenas, gritó ella. Me dolió su acusación. ¿Cautelosa? Yo. Que había vivido mi orientación en secreto por miedo a la familia conservadora de Santander. Pero tenía razón. El sobre no era solo dinero, era permiso para vivir auténticamente. Al día siguiente. Cedí. Donamos anónimamente a una asociación en Bilbao. La más cercana con apoyo LGTB. El alto drama llegó con una carta inesperada, de la familia de Miguel. Una hermana mayor. Enterada por rumores tras la muerte de papá. Nos contactó. Mi hermano amó a vuestro padre hasta el final. Guardó sus cartas. Nos invitó a su casa en Bilbao. Viajamos juntas. Nerviosas. Allí. En un piso modesto. Nos mostró fotos y relatos. Miguel había sido artista. Reprimido por la época. Lloramos las tres. Ellos se merecían más, dijo la mujer. Beatriz y yo regresamos transformadas. El secreto de papá ya no era carga, era puente. Pero internamente. Luchaba con el perdón pleno. ¿Cómo amar a alguien que te hizo sufrir por omisión? Una noche de insomnio. Salí a caminar por la playa del Sardinero. El mar rugía. Eco de mi termoil. Beatriz me encontró allí. Envuelta en una manta. No puedo odiarlo. Pero duele, confesé. Ella me abrazó. Duele porque lo amábamos. Eso es lo que importa. En ese abrazo. Bajo las estrellas cantábricas. Sentí el primer alivio real. El malentendido se desvanecía. Dejando espacio para empatía. Papá había protegido su verdad en una España menos tolerante, yo. En una más abierta. Aún temía. Pero con Beatriz a mi lado. El futuro parecía menos solitario. La visita a la hermana de Miguel abrió una herida que creí cerrada. Pero también una puerta a la sanación. Regresamos a Santander con copias de las cartas de Miguel a papá, palabras de amor apasionado. Planes frustrados por el miedo. Si el mundo fuera otro. Caminaríamos de la mano por la Gran Vía, escribía Miguel.
Leí aquellas líneas en voz alta a Beatriz. Y su rostro se contorsionó en dolor compartido. Imagina. Chris, papá vivió reprimido toda su vida, murmuró ella. Yo asentí. Pero internamente bullía una tormenta mayor. ¿Por qué nos crió en el silencio? Perpetuando el ciclo. Yo había ocultado mi relación con Laura por temor a su juicio. Y ahora sabía que él entendería. El arrepentimiento me consumía, años perdidos en distancia autoimpuesta. Beatriz. Siempre práctica. Propuso algo radical, publicar anónimamente las cartas en un libro. Como homenaje. Para que otros no sufran igual. Me horroricé. ¿Y el escándalo en Santander? Nuestra familia conservadora. Discutimos ferozmente. Ella me acusó de cobarde, yo. De impulsiva. Tú con tu vida perfecta no entiendes el estigma. Grité. Se fue dando un portazo. Dejando un vacío que dolía más que cualquier herencia. Días de silencio siguieron. Yo me refugiaba en mi pintura. Lienzos llenos de mares turbulentos y figuras solitarias. Beatriz salía temprano. Evitando miradas. El conflicto interno me devoraba, amaba a mi gemela. Pero su insistencia revivía mi miedo al rechazo social. En Santander. Aún había murmullos sobre lo diferente. El clímax llegó con una llamada de Laura. Mi ex. Oí de tu padre. Lo siento. Chris. ¿Necesitas hablar? Su voz despertó recuerdos, nuestro amor intenso en Madrid. Roto cuando regresé a casa por obligación familiar. No puedo, respondí. Colgando. Pero su llamada removió todo. ¿Seguiría escondiéndome? Beatriz irrumpió esa noche. Llorando. Lo siento. Fui egoísta. No pensé en tu dolor. Confesó que su novio la había dejado. Incapaz de manejar la familia complicada. Me sentía sola. Y quise hacer algo grande por papá. Nos abrazamos. Lágrimas mezclándose. Somos todo lo que nos queda, susurró. Decidimos un compromiso, no publicar. Pero donar las originales a un archivo LGTB histórico. Paz restaurada. Pero mi conflicto interno persistía. Soñaba con papá disculpándose. Despertando sudada. Un día. En el mercado de la Esperanza. Vi a una pareja joven tomándose de la mano dos mujeres. Nadie las miró mal. España había cambiado, yo no. Inspirada. Invité a Laura a Santander. Beatriz la recibió con calidez. Caminamos las tres por la península de la Magdalena. Hablando de amor y pérdida. Laura se fue. Pero dejó una semilla. Por primera vez. Consideré vivir abiertamente. El secreto de papá me había liberado indirectamente, su sufrimiento me impulsaba a no repetirlo. Abrirme con Laura fue catártico. Pero el verdadero torbellino emocional estalló cuando Beatriz confesó algo inesperado. Una tarde en el balcón. Con la bahía de Santander teñida de ocaso. Me dijo Chris. Hay algo que debo contarte. Sobre mí. Su voz temblaba. Ojos bajos. ¿Recuerdas a Elena? ¿Mi amiga de la universidad? Asentí. Recordando vagas menciones. Con ella. Sentí cosas. Más que amistad. Mi corazón latió fuerte.
Tú. Ella asintió. Lágrimas cayendo. Lo reprimí. Pensé que era fase. Me convencí de ser hetero por papá. Por la familia. Pero tras sus cartas. Entiendo que heredé su miedo. El shock me dejó muda. Mi gemela. La perfecta. Había luchado en silencio como yo. ¿Por qué no me dijiste? Pregunté. Voz quebrada. Por vergüenza. Tú eras valiente, yo. Cobarde. Nos abrazamos. Sollozando. El malentendido mutuo nos había separado innecesariamente. Ambas hijas de un hombre reprimido. Cargando su legado de silencio. Esta revelación intensificó mi conflicto interno. ¿Era genética nuestra lucha? ¿O el peso de una sociedad que, aunque progresista, aún susurraba en pueblos como Santander? Beatriz quería explorar su verdad ahora. Pero temía el juicio familiar. Yo, que había avanzado un paso con Laura, retrocedí en pánico solidario. El drama escaló con una reunión familiar, tíos conservadores cuestionando la división desigual de la herencia. Beatriz se lo merece todo, Cristina siempre fue diferente, soltó uno. El insulto velado me hirió profundo. Beatriz explotó, basta. Papá nos amó a las dos. Con nuestros secretos. Salió airada. Dejándome defendiendo sola. Esa noche. Confronté mis demonios. ¿Seguiría ocultándome por comodidad? El sobre de papá era libertad, rechazarla era traicionarlo. Llamé a Laura, ven. Quiero intentarlo de nuevo. Ella aceptó. Beatriz. Inspirada. Terminó con pretensiones hetero y empezó a salir con una mujer del trabajo. Nuestra casa se llenó de risas nerviosas. Confesiones tardías. Pero el alto llegó con una carta anónima, amenazas por deshonrar la memoria de papá. Santander no era inmune al odio. Terror interno, ¿exponernos valía el riesgo? Discutimos opciones, mudarnos. Callar. Pero decidimos resistir. Papá sufrió en silencio, nosotras no, declaré. El clímax emocional fue en la fiesta de la Virgen del Mar, procesión tradicional. Nos tomamos de la mano públicamente, yo con Laura. Beatriz con su nueva pareja. Miradas. Murmullos. Pero también sonrisas de apoyo. Lágrimas de liberación. El secreto familiar. Una vez cadena. Se convirtió en fuerza. La procesión marcó un antes y después. Pero la verdadera tormenta emocional vino después. Las amenazas anónimas escalaron, llamadas silenciosas. Grafitis en la puerta. El miedo me paralizó. ¿Habíamos ido lejos? Internamente. Me culpaba, mi apertura había expuesto a Beatriz. Esto es por mí, confesé una noche. Voz ahogada. Ella me miró firme. No. Es por nosotras. Por papá. No retrocederemos. Su determinación me inspiró. Pero el conflicto rajeaba, amor por mi verdad versus terror al rechazo definitivo. Laura y la pareja de Beatriz nos apoyaron. Pero la familia extendida se dividió. Algunos cortaron contacto, otros. Sorprendentemente. Confesaron empatía. Una tía reveló, tu abuelo también tuvo amigos especiales. El legado de silencio generacional se rompía. El punto álgido fue una confrontación con el tío más conservador.
En una cena tensa. Nos acusó de manchar el nombre familiar. Beatriz. Temblando. Defendió, papá amó a un hombre. Lo manchaba eso. Silencio sepulcral. Él palideció. Murmuró excusas y se fue. Victoria amarga. Internamente. El perdón pleno llegó. Entendí el miedo de papá como mío propio. Su sobre no era castigo, era salvavidas lanzado desde su propio naufragio. Decidimos honrarlo abiertamente, organizamos una exposición anónima de sus cartas con las de Miguel en el Centro Botín. Éxito discreto. Impacto profundo en la comunidad LGTB local. Años después, porque el tiempo sana. Beatriz y yo caminamos por el Sardinero con nuestras parejas. Risas. Manos entrelazadas. El mar. Testigo eterno. Parecía aprobar. Papá nos dejó más que bienes, la lección de que el amor, aunque oculto, prevalece. Su secreto nos liberó, nuestra valentía lo honró. En Santander. Bajo cielos grises que siempre dan paso al sol. Encontramos paz. Gemelas. Al fin unidas en verdad plena. El final no fue biografía trágica, sino afirmación humanista, el amor vence al silencio.